Hola hermanos, espero estén bien. Como siempre es un placer poder compartir la palabra con ustedes. Y el título de la predicación del día de hoy se llama Dios no se interesa por mí. Esta es la queja a la que Dios responde por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel en el capítulo 40, verso 27. Y dice así: Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. Antes de continuar, me gustaría que me acompañaran en una oración. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por poder escucharla, por poder deleitarnos en ella, Señor. Gracias porque traes un mensaje a nuestra vida, porque a través de tu palabra encontramos fortaleza, consuelo, aliento, somos edificados y podemos acercarnos un poco más a ti, Señor. Que esta palabra llegue a cada corazón, Dios, bendice a cada uno de los que está oyendo y que tu palabra nos impacte en nuestras vidas, que podamos ser como buena tierra para que tu palabra caiga en nosotros y dé fruto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es muy probable que en este mismo momento estemos pasando por algún proceso, por algún problema, alguna dificultad, haya cansancio, hayan preocupaciones en nosotros o cosas similares. Y en este tipo de momentos siempre se nos pasan mil cosas por la mente. Entre ellas, formas o maneras de poder salir de algún problema. Puede ser económico, puede ser laboral, puede ser un problema relacional, puede ser un problema de salud, un problema dentro de la iglesia, algún asunto espiritual, alguna lucha, alguna debilidad o cualquier asunto cual fuese. Y tal vez dentro de estas vivencias o experiencias, ya sea que ya hemos pasado o estemos pasando, tal vez nos hemos identificado con esta queja a la que responde el profeta y nos hemos quejado con Dios. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿O por qué una tras otra? O cosas similares. Tal vez nos hemos quejado con Dios. Y ahora debemos ser conscientes y tal vez un poquito sinceros y reconocer que en muchos de nuestros procesos, en muchos de nuestros problemas, Dios no ha sido nuestra primera opción para poder encontrar salida, encontrar ayuda o lo que fuese. Y es que justamente esto tiende a pasar. No en todos, no en todas las circunstancias, pero tendemos ante el problema o la dificultad a tratar de por nuestros medios buscar una solución, buscar una ayuda, pedir ayuda a la gente, amigos, recurrir a opciones para poder salir de nuestras dificultades, para poder salir de nuestros problemas o a paliar un poco el proceso difícil que estemos viviendo. Buscamos nuestras propias soluciones y Dios tiende a ser la última de ellas, porque o tratamos de por nuestras propias fuerzas salir del problema o nos ahogamos solos en el problema y sea cual sea, Dios queda relegado al final, a la última opción. Cuando ya no queda más, recurrimos a Dios, desesperados, porque ya le hemos intentado todo y nada nos ha ayudado. Y justamente vemos un ejemplo de esto en Abraham. Dios le hace una promesa muy grande, muy importante. Iba a ser padre de multitudes. A través de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Heredaría la tierra de Canaán. ¿Y cómo lo haría? Por medio de su simiente, de un hijo que él nacería, ese hijo de la promesa. El tiempo pasa, Dios confirma su promesa. Sin embargo, Abraham se comienza a desesperar un poco y intenta ayudar, intenta salir de este aparente problema, ¿cuál? Que él era anciano y su esposa ya no podía concebir hijos. Entonces intenta poner de su parte, buscar una solución a ese problema. En vez de esperar en Dios, lo que hace es, tiene un hijo con Agar, que es Ismael, y terminan habiendo una serie de conflictos y de problemas a causa de ese error. ¿Por qué? Porque Abraham metió su mano. No esperó en Dios, sino que intentó solucionar ese aparente problema por sus propios medios. Y es lo que nos pasa. Y aquí es donde esta pregunta, que es el versículo que sigue justamente el versículo 28 que vamos a leer, que nos hace mucho sentido y es la que Dios quiere hoy día que escuchemos, que meditemos en ella. Voy a volver a leer el versículo 27. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? ¿Dios no se interesa por mí? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita.
Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo has oído? En tu problema, en tu dificultad, en tu necesidad, en el proceso que estés pasando, en esos momentos en los que Dios es la última opción y todo lo que tratamos de hacer no resulta, Dios nos hace esta pregunta: ¿acaso no lo sabes? ¿No has oído? Que Dios no se cansa ni se fatiga. Que Dios, el Dios creador de todo el universo, el Dios omnisciente que todo lo sabe, que todo lo puede, está ahí contigo. ¿Acaso no lo sabes? ¿Que Él en tu debilidad puede hacerte fuerte? ¿Que Él se puede gloriar en los procesos? ¿Que Él va de la mano contigo? ¿Que Él da fuerza al cansado? ¿Que Él renueva las fuerzas al que no tiene ninguna? ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? Es importantísimo que nunca olvidemos esto. Tendemos nosotros a olvidarnos de Dios. El título se llama así: Dios no se interesa por mí, Dios se olvida de mí. Pero eso es un pensamiento humano, no es la realidad. La realidad es que nosotros somos los que nos tendemos a olvidar de Dios. Nosotros somos los que tendemos a olvidar sus promesas. Nosotros somos los que tendemos a dejar a Dios como nuestra última opción en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Y Él nos dice: ¿no lo sabes? ¿No has oído? Yo no me canso ni me fatigo, dice el Señor. Eso significa, esto nos debe dar mucho aliento, mucha confianza. Dios jamás se rinde, Dios jamás se cansa, Él siempre va a estar allí. No nos olvidemos jamás que Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de ti y de mí. En todos nuestros problemas, en todas nuestras dificultades, Él no se cansa y Él no se fatiga. En todas nuestras circunstancias, aún nuestros errores, Él no se cansa y no se fatiga. Debemos aprender a confiar en Dios. En los problemas, en las dificultades, Él está con nosotros. Ahora, lo que me encanta es que el texto nos dice que no nos vamos a cansar. De hecho, lo dice. Él da fuerzas al cansado. Los jóvenes se cansan y se fatigan. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían tendrán siempre nuevas fuerzas. La promesa no es que si estamos con Dios, nunca nos cansaremos. No, sí, vamos a tener momentos difíciles, pero la promesa es que siempre habrá una nueva fuerza para nosotros. Siempre estará Dios allí para renovarlas. A los que esperan, a los que confían. En medio de tus debilidades, de tus procesos, de tus dificultades, ¿confías en Dios? ¿Esperas en Él para que Él pueda renovar tus fuerzas? ¿Qué es esperar en Él? ¿Qué es esperar en Dios? A los que esperan en Él, Dios renovará las fuerzas. ¿Qué es entonces esperar? Es creer y sentarme y pensar que Dios va a tomar, va a hacerse cargo de todo y yo simplemente tengo que quedarme quietito, que Dios se encargue de todo y Él lo va a hacer. No, eso no es precisamente esperar. Esperar en Dios no es creer que el problema se va a acabar. Esperar en Dios es creer que el problema no va a acabar con nosotros. Aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos porque Él estará con nosotros. Esperar en Dios no es creer que nunca vamos a pasar por el fuego. No es creer que nunca las aguas, problemas, dificultades van a llegar a nuestra vida. Esperar en Dios es creer que aunque pasemos por el fuego, no nos quemará. Que aunque pasemos por las aguas, no nos ahogarán. Y en el proceso, Dios va a renovar nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para que sigamos confiando en Él, para que sigamos adorándolo a Él y para que sigamos sirviéndolo a Él. Dios ha puesto sus ojos en ti y en mí. Él tiene cuidado de nosotros. Nuestros problemas no son ajenos a Dios, no lo toman por sorpresa. Tus necesidades no son desconocidas por Dios. Debemos aprender a esperar en Él, a confiar en Él, a permanecer en Él. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿No has oído? ¿No has escuchado? ¿Te has olvidado acaso que Dios no se fatiga y no se cansa? Nunca debemos olvidarnos de esto, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra esperanza. No nos olvidemos que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestra salvación, que Él es nuestra victoria. No nos olvidemos jamás que Él cuida de nosotros. Nosotros podemos olvidarnos de Dios en algunos momentos, sí, tal vez, pero Él jamás se va a olvidar de nosotros, nunca. Y nosotros eso no podemos olvidarlo. Confía en Dios, espera en Él y Él renovará tus fuerzas
Él dará fuerzas al cansado y al fatigado, a aquel que espera y a aquel que confía en Él. Que Dios te bendiga grandemente.